Buenos días. Hoy vamos a hallar mediana, media y moda para datos agrupados. Para hallar esto, vamos a utilizar la información del video anterior sobre la tasa de mortalidad por coronavirus en España. Bueno, para hallar la media, se necesita, bueno, esta sería la fórmula más larga para encontrar la media. Y pues esta sería como una forma más rápida y pues como eficiente de poder hallar la media. Bueno, pues yo voy a realizarlo de la forma más rápida, pues porque pues como lo mismo. La forma más rápida, aquí sería, esto significa la suma de x por f sobre el número de datos. Entonces sería x por f, y pues aquí está el recuadro para pues para poner el número de x y f. Entonces aquí sería 5 por 0, 0, 15 por 1, 15, 25 por 4, 100, 35 por 3, 105, 45 por 9, 405, 55 por 20, 1100, 65 por 63 sería... No, volvió. 4095. 75 por 164 sería 12.300. Y 85 por 541 nos daría 45.985. Bueno, y pues la suma de todo esto nos daría 51.810. Entonces, sería la suma de todo esto. Entonces aquí sería la mediana, la media, es la suma de x por f, que en este caso es 51.810. Sobre el número de datos, que es 805. Lo que nos daría un resultado de... sería 64,3. La edad. Esta sería la media o promedio. Bueno, para hallar la mediana vamos a utilizar, bueno, es como esta forma. Bueno, para poder hallar la mediana necesitamos saber la posición, la cual es el número de datos sobre 2. Esta operación aplica más que todo para los números de datos que son par. Para los números de datos impares es n más 1 sobre 2. Que en este caso aplicaremos esto porque pues tenemos un número impar. Entonces sería 805 más 1 dividido 2, que es igual a 403. Pues vamos a ver si 403 se encuentra entre alguno de los datos de la frecuencia absoluta acumulada. Existen casos en que el resultado de la posición da un dato de la frecuencia absoluta acumulada, es decir, digamos 100. Cuando esto pasa, la mediana pasa inmediatamente a ser el límite superior de ese intervalo, o sea, de esta casilla. O sea, esto hará. Y pues como todos saben, el límite superior es el que se va a encontrar a la derecha, y el límite inferior el que se va a encontrar a la izquierda. Así, siempre, en todos los casos. Pero pues eso esto pasa muy rara vez. Entonces, ubicamos 403, el número que más se le acerca, que en este caso sería 805, porque 264 ya sería menor. Bueno, para explicar esta fórmula debemos saber los conceptos. Acá este sería el límite del intervalo, el cual sería este intervalo. Este sería el límite del intervalo. Ahora, bueno, acá FI pues es la frecuencia absoluta. Esta FI sería la frecuencia absoluta acumulada. Cuando encontramos FI
menos 1 significa el intervalo anterior a ese. Es decir, bueno, en este caso sería 264, lo siento. Sería 264. Y aquí, si fuera f más 1, sería el intervalo que le sigue. Pues aquí como no hay nada, un ejemplo, esto es un ejemplo, si cogiéramos de 17 y nos dieran esto, sería 37, o sea, el intervalo que le sigue. Bueno, ahora seguiremos a resolver, a hallar la mediana. Entonces, la mediana es igual al límite inferior del intervalo, que sería 80, sobre el número de datos sobre 2, que nos dio como resultado 403, menos F1 sería la frecuencia absoluta acumulada, el intervalo anterior a este, que sería 200 menos 264, por la amplitud, que es la diferencia entre el intervalo, que en este caso sería 10. Y F1 la frecuencia absoluta, que es 541, lo cual nos daría M es igual a 80 más 403 menos 204, 203 menos 264 es igual a 3 menos 4, 13 menos 4. Entonces aquí sería 400 menos 264 da 139 sobre 541 por 10. Lo cual siempre vamos a dejar el 80, o bueno, el límite inferior, igual, y se resuelve hasta el final. Entonces sería 80 más 139 por 10 da 1390 sobre 541, lo cual nos da un resultado de 80 más 0,25, y esta suma nos da como resultado 80,125, y esta sería la mediana de esta tabla, o bueno, de esta información. Ahora iremos con la moda. Aquí, bueno, la moda siempre va a ser el dato que se encuentra con mayor frecuencia o está más veces, que en este caso sería 541. Entonces vamos a utilizar este intervalo, o bueno, esta casilla, para resolver esta operación. Entonces aquí sería el límite inferior, sería 80, porque es el que se encuentra a la derecha. 80 más 541 menos aquí pues como es f menos 1, que sería el dato anterior a ese, que sería 164, menos 164 por 10, que es la amplitud, y aquí sería sería F1, que sería 541, menos el dato anterior a ese, nos daría 377, más, pues acá dice que es el dato, y menos el dato que le sigue. Pero pues como este es el último dato y no hay un dato de la frecuencia absoluta que le siga, entonces sería 0. Entonces 541 menos 0 da 541. Nos daría un resultado de 80 más 80 menos 134 da 377. Y 377 más 541 nos da 918. ¿Qué sería por eso? Aquí esto nos daría de 80 más... Aquí sería 377 por 10 nos daría 3770. Y 3770 dividido por 918 nos da 4,10. Esto nos daría como resultado que la moda es igual a 84,1 años. Entonces sería, es la edad en la que se presentan más muertes por coronavirus. Entonces, este sería como se halla la moda media y mediana. Gracias.